Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de sanación y conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Os he hablado ya de la cuestión olfativa y solamente hacer un breve resumen. Os comentaba sobre todo el tema feromonas. Bien, si volvemos otra vez al curso de sensibilidad gatuna, hemos hablado de los estímulos, de los órganos sensoriales de los gatos, esa capacidad que tienen de percibir. Por tanto, determinados olores van a ser muy agresivos para ellos. A la hora de la estimulación ambiental, tener en cuenta este aspecto que incluye, primero, evitarles olores agresivos. Desde los perfumes que use cada uno hasta cosas que se pulvericen en el ambiente, ambientadores, por supuesto, productos de limpieza en el hogar, etcétera, etcétera. Si tú que me estás escuchando eres una persona altamente sensible, probablemente evites todas estas cosas o si tienes una sensibilidad química. Pero la mayoría de la gente no es un problema, no lo siente como un problema, porque bueno, toleran todos esos olores y no se dan cuenta de que no solo al gato, también al perro, etcétera, a los pájaros, a cualquier otro animal que tengamos en casa, le puede hacer daño. Entonces, primero, evitar todos esos estímulos demasiado agresivos y muchos de ellos incluso además tóxicos, no digamos el uso de amoníaco, en fin, cuando se usa agua fuerte, lejía, sosa cáustica, cosas de estas, mucho más evidentemente. Luego, insecticidas, los insecticidas químicos, porque luego hay una tendencia a utilizar productos más naturales, pero aún así todo, por ejemplo, la citronela y el geraniol que se utilizan para ahuyentar mosquitos, por ejemplo, pues para el gato son olores bastante desagradables. En general los cítricos no son olores que toleren ellos bien. Primero evitar esto y luego proporcionarle olores agradables. ¿Olores que son agradables para él? Pues sabemos la valeriana, la lavanda, el romero, el tomillo, el mirto, que es el arrayán. Sabéis, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, el patio de los arrayanes, el mirto es un arbusto que puede adquirir unas dimensiones tremendas, que se usa desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto, no solamente luego también en el Islam, para el tema de la aromaterapia también. De hecho, se dice que en Egipto se utilizaba para extraer desodorante, solamente ya las hojas, o sea, no estamos hablando de la floración, es muy especial y el mirto les gusta, o sea, yo en el jardín de casa tengo mirto y les encanta. Entonces, este tipo de cosas, tanto plantas que tengamos, os he hecho también de entrevistas de la radio, hay vídeos sobre las plantas tóxicas a evitar y sobre las plantas, y también he hablado en el canal de Telegram muchas veces de este tema, hacerles pequeños jardines, sobre todo, por supuesto, la catnip, que es la menta para gatos, la Nepeta cataria. Esto es el sumo, pero bueno, también os he hablado de la valeriana, etcétera. Y luego ya el siguiente aspecto, que es el que trataba el otro día en el audio, de las feromonas, que es eso que nosotros, da igual que seamos altamente sensibles o no, no lo percibimos, porque es un tipo de comunicación que tiene la especie en concreto y nosotros no tenemos los órganos adecuados para percibirlo ni para interpretarlo. Entonces, bueno, la cuestión olfativa, como digo, es como cualquier elemento de estimulación ambiental. Ponernos en un esquema lo que hace daño, eliminarlo o minimizarlo, ponerlos en otro esquema lo que es positivo, introducirlo, mejorarlo, optimizarlo, aumentarlo y a partir de ahí, pues
siempre gradualmente y poco a poco. Y cuando estamos hablando de aceites esenciales para aromaterapia, etcétera, también os he hablado en el canal de estos aparatitos, de difusores, etcétera, porque no se aplican al animal directamente, sino que hablamos a nivel ambiental. Ni sobre él, ni sobre sus mantas, cunas, etcétera. Mucho cuidado ahora que digo también los textiles con los detergentes, suavizantes, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario. Os he hablado también en este canal de Telegram, Amor de Gato, sobre a la hora de hacer la colada de los textiles de nuestros animales y interesa muchas veces quitar olor si ha habido orina, vómito, etcétera, pues el uso del bicarbonato, tanto a mano como en la lavadora, es fundamental y no huele a nada. Y el suavizante, eliminarlo de la lista de la compra porque es absurdo completamente. Entonces, jabón de toda la vida y oxígeno activo sí que es útil. En fin, hay una serie de cosas que sí son útiles, pero hay otras que lo que decimos van a ser perfumes añadidos que lo único que hacen es molestar al animal. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto a grosso modo. Luego la aromaterapia sí que es cierto que, por ejemplo, en caballos viene a ser muy útil presentarles el frasquito para que ellos lo huelan y demás. En gatos, en principio, vamos a evitar todo ese tipo de historias. No he encontrado todavía documentación segura, o sea, documentación fiable que asegure el tema de la toxicidad. Sí que está estudiado que determinados compuestos son claramente tóxicos para ellos, otros pueden no serlo tanto. Hay terapeutas que prefieren usar los hidroferoles en lugar de los aceites esenciales, en fin. Pero sobre esto yo veo que muchas veces es en base a criterios individuales, entonces no os puedo decir porque la aromaterapia tampoco es mi campo son las esencias vibracionales, que es distinto. La terapia floral con flores de Bach es distinto, no es aromaterapia, es otra cosa diferente. Bueno, y en definitiva, hacer esta segunda parte viene a colación de una comunicación que he tenido con una gata en la que no añoraba tanto en sí vivir en la calle, porque es una gata rescatada que está en casa de acogida, no añoraba tanto en sí la conexión con el medio natural del que os prometí y os prometo que hablaré en el siguiente audio, sino que me ha mostrado, sabéis que después de llover, cuando escampa, hay un olor a tierra mojada, a las plantas, es un olor distinto. Sobre todo me refiero donde hay vegetación suficiente. Claro, en una ciudad donde todo es cemento y hay 2 árboles en la acera, no sé, yo no vivo ahí afortunadamente. Yo vivo en una zona donde hay una gran masa de árboles, arbustos, etc. Y entonces la atmósfera cambia de olor. De hecho, lo respiras y lo notas saludable. Entonces, esa sensación, esta gata es la que echaba de menos. Y además es una gata con procesos respiratorios que le han tenido que dar inhaladores, les aconsejó el veterinario que pusieran un vaporizador. Digo, bueno, pues aprovechad ese vaporizador para echar unas gotas de aceite esencial de romero, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ha sido también hacer este audio de continuación del anterior en cuanto a la cuestión olfativa. Creo que la idea básica es fundamental tenerla clara. Saber qué hace daño, saber qué beneficia y luego entender que hay cosas que nosotros no las captamos, que están a otro nivel y que para el gato son imprescindibles. Que después del primer audio os escribí también esa importancia de permitirle rascar, permitirle jugar con juguetes que tengan catnip y demás, pero sobre todo permitirle lo de los rascadores, porque ahí también ellos hacen marcaje olfativo, que la gente se piensa que los rascadores son solamente para que se afilen las uñas, y no es así. El marcaje olfativo incluye muchas cosas, de hecho se frotan contra nosotros para marcarnos a nosotros también. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el siguiente audio. Muchas gracias.